Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo ya estaba en Corinto, Pablo, dice, estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. De alguna manera Pablo había llegado antes, se había reunido con Aquila y Priscila, que eran hacedores de tiendas, de campaña, pero lo que se encontraron sus compañeros de trabajo, Silas y Timoteo, no es a Pablo haciendo tiendas, haciendo negocio, pintando cuadros en el puerto. Lo que encontramos a Pablo es entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Más adelante, por el conflicto que surge con los judíos en la sinagoga, Pablo va a dejar a los judíos y se va a ir fuera de la sinagoga a una casa en particular a seguir predicando el evangelio, en esta ocasión a los gentiles, a los no judíos. Personas por una parte que eran los judíos, donde iba en primer lugar, y personas en segunda parte que eran los gentiles en una casa cerca de la sinagoga. Personas. Pero a estas personas, ¿qué les hacía? Voy a hacer una exposición de tiendas de diferentes colores. Voy a mostrar mis habilidades en la costura. O voy a hacer una especie de cursillos de comportamiento, de educación para los niños. O cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. No, lo que encontramos es a Pablo con esa carga inmensa y esa preocupación seria y urgente acerca de las personas, predicando que Cristo es la esperanza, que Cristo es la respuesta y la solución. Claro, en el versículo primero de nuestra carta a los Corintios, Pablo nos dice que es llamado por Dios. No para revoluciones políticas o éticas y sociales, sino para ser apóstol, mensajero de este mensaje. Por tanto, desde que se convirtió Pablo, en todos esos años que han pasado, Pablo es el apóstol, es el mensajero, va por todas partes, llamado por Dios y responde a Dios para llevar el evangelio. Pero no son cosas superficiales. Y lo que está haciendo, y lo hemos leído, es hablar y anunciar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Yo he venido a vosotros, a Corinto, en la primera ocasión, proclamando el Evangelio, en lo cual me veríais ocupado en aquel año y medio que permanecí con vosotros. ¿En qué? Anunciando el testimonio de Dios. Es decir, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho en su plan de salvación, que se centra o se concentra o se fundamenta en el Señor Jesucristo y el crucificado. Este es el asunto principal de Pablo. Esto es lo que va haciendo en su primero, segundo, tercero y hasta el final de sus vidas. Llevar el anuncio, la noticia, el testimonio de parte de Dios. Esto nos muestra varias cosas que es importante que recordemos y que hemos visto y seguiremos viendo, y os cansaréis de escuchármelo una y otra vez porque es esencial, fundamental y urgente que todos vosotros lo sepáis. Lo primero que nos está diciendo esto es que Dios no es indiferente a lo que estaba ocurriendo en Corinto. Ciudad pagana, ciudad hereje, ciudad inmoral, fuera. No, es todo lo contrario lo que estaba ocurriendo con la ciudad de Corinto. Dios no es indiferente a aquella ciudad pagana, así que lo que va a hacer es enviar a su misionero Pablo a predicar el Evangelio. ¡Qué noticia más extraordinaria! Y podríamos decir, bueno, Dios estaba preocupado por aquella sinagoga, grupo de judíos, emigrantes de diferentes lugares, que se reunirían en aquel lugar recóndito, etcétera, etcétera. Pero cuando los judíos dejan de escuchar lo que nos dice Pablo, se fue a los gentiles a predicar el Evangelio. Dios tiene interés. Esto es lo que nos está diciendo esta carta de Corinto y nos dice el libro de Hechos y nos dice aquella experiencia de Pablo. Dios tiene interés en esa pobre gente perdida por sus pecados y quiere
Esta es la buena noticia y más extraordinaria de las noticias, aun cuando no se entienda, Dios quiere el bien del ser humano. Pero no quiere el bien del ser humano para que se vista mejor, para que duerma mejor o tenga mejor frigorífico. Lo que Él quiere es la salvación del alma. Lo que quiere es la salvación del pecador. Así que envía a Pablo, a Silas, a Timoteo y a todos los demás, como ha estado haciendo desde el primer llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio, porque Dios, sea aquí la noticia, sea quien seas tú, Dios tiene interés en el más grande de los pecadores, y quiere la salvación de las almas. No te va a hacer llover dinero del cielo, no te va a producir gran riqueza a la tierra, no vas a tener nuevas energías y volver a la juventud, pero vas a tener lo más extraordinario, el testimonio de Dios para salvación. Lo que nos está diciendo entonces Pablo en su experiencia a Corinto con aquel mensaje es que, fijaros bien, Dios tiene un testimonio, Dios no está callado, tiene un plan, tiene un mensaje, una gran noticia. Podríamos estar pensando de que Dios va a abrir los cielos y va a dejar caer un gran rayo, o va a dejar ver la multitud de ángeles cantando gloria, gloria, gloria a Dios. O lo más extraordinario de lo más extraordinario que podamos pensar, y es que a una ciudad como Corinto pueda llegar un mensaje donde le pueda decir que a pesar de que sois pecadores, aún hay salvación. No es la más grande de las noticias y la más grande muestra del poder de Dios, no en que Dios puede hacer grandes milagros, sino que puede ir a una ciudad como ella y decirle a la gente judía y pagana de cualquier lugar, por muy hondo que haya caído en el cieno de las cosas de este mundo, hay esperanza, hay salvación. Esta es la buena noticia. Yo no he venido a vosotros, yo no llegué a vosotros con habilidades en una situación cómoda para ofreceros alternativas de trabajo, de salud, de bienestar, de amistades, amigos cristianos del club para hacer un coro. Yo lo que he venido a la ciudad de Corinto es a buscaros a vosotros que tenéis la más grande de las necesidades. ¿Y qué? Daros el testimonio del Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo todo esto es que Dios no solamente habla, tiene un mensaje, se comunica, no está en silencio. Envía a sus misioneros, a sus heraldos con la buena noticia. Porque si algo hemos notado y hemos visto en la ciudad de Corinto, y lo vemos en su historia, capítulo 18, como lo vemos en las demás ciudades, y lo podemos ver en nuestra propia ciudad, aquí y ahora, es que Dios no está quieto. Dios ha obrado y ha hecho lo más extraordinario, dando todo. No dando un poco, no dando mucho, sino dando todo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Otra vez Pablo se lo tiene que recordar después de aquellos años de ministerio en la iglesia de Corinto. Otra vez se lo tiene que recordar. Hermanos, ¿cuántos años lleváis convertidos? Algunos de vosotros, muchísimos años. ¿Cuántas cosas habéis experimentado? ¿Y cuál es la situación que nosotros vemos en Ciudad Real? Con la gente que te estás juntando, con la gente que te tratas cada día, con la que te ríes de sus chistes o lloras de sus desgracias. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que Pablo llega a Corinto y dice, es lo que tengo y es lo que doy y es lo más importante, que Cristo fue crucificado por los pecados de muchos. Y esto es lo que nosotros tendríamos que ver en Hechos 18, versículo 5, y más adelante lo vuelve a repetir una y otra vez. Cristo y este crucificado, esta es la gran noticia, esto es lo que repetimos. Dios no es indiferente a tu estado, ni a la gente con la que tú te juntas, ni con tus vecinos y aquellos que están en la prostitución o están en la prisión porque son unos delincuentes. No, Dios no es indiferente, quiere la salvación, quiere el bien del ser humano, pero no para las cosas de aquí, sino para las cosas de su alma. Por tanto, Él habla y comunica y sigue enviando un mensaje. Quiere que repitamos la buena noticia de salvación. Y esa buena noticia de salvación es Cristo. Y decirle a todo el mundo, por todas partes, en toda oportunidad,
que Cristo ha venido a salvar a los pecadores porque ellos no podían. Claro, el interés y el deseo de Pablo con este mensaje es la obra de Dios concentrada en una persona. Todo lo extraordinario que podemos ver desde el Génesis y que lo veremos hasta el último capítulo de Apocalipsis en nuestra historia, se centra en una sola persona, que Cristo había venido a buscar lo que se había perdido y para ello había dado su propia vida y había mostrado su poder resucitando de la cruz. Y si Dios lo ha hecho todo en Cristo Jesús, ¿qué tenemos nosotros más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos ir a una ciudad como Corinto o una ciudad como la nuestra a llevar el mensaje? Cristo es lo que necesitan. Es su plan, es el plan de Dios y son las normas de Dios. En todo esto no va a haber ningún tipo de fracaso. Claro, en el capítulo 20 de Hechos, más adelante, cuando estaba despidiéndose de creyentes en la costa, porque ya no lo iban a volver a ver más, él dice, no he cesado de proclamaros todo el consejo de Dios. Claro que no es que Pablo fuera repetitivo, Cristo, cruz, hasta el aburrimiento. Cuando hablamos de Cristo y hablamos de la cruz, hablamos de todo lo que se concentra, dirige, enfoca en el Señor Jesucristo. Y no solamente estamos hablando del todo el consejo de Dios, como es Primera de Corintios, acerca del Señor Jesucristo en todo. La salvación de principio, la vida santa y la eternidad se centra en Cristo. Pero no solamente eso, sino que tenemos la certeza de que no hay fracaso. Que claro que tiene unas consecuencias. Si eres cristiano, vive como cristiano, sé luz cristiana y alumbra en todas partes que tú eres Cristo. No es simplemente que tenga Cristo en la memoria de un testimonio pasado o escrito en tu frente o en algún rincón de tu camiseta, no, es Cristo transformando vidas, por supuesto que sí, pero es Cristo y Él crucificado. Y lo que nosotros tenemos es lo que la ciudad de Ciudad Real pueda necesitar, Cristo y solamente Él, y no hay fracaso, porque es un plan de Dios, son sus normas y será su resultado. Es extraordinario cuando leéis otra vez capítulo 18 de Hechos, versículo 17, Pablo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque aún tengo yo pueblo. No le está diciendo, porque quizá todavía se convierta alguien. O vamos a ver si cambia un poco la situación y mejora. A ver si estos tercos judíos cambian de actitud. No, está diciendo, yo tengo un pueblo. Porque no depende al final de la habilidad de Pablo, no depende de sus capacidades, como nos va a decir y veremos en otra ocasión, no depende de la estrategia que pueda seguir, sino no, tú vas a hacer lo que yo te he dicho porque es mi plan y yo tengo un pueblo. Y así será. ¿Todo esto a dónde me lleva? Bueno, vamos a mirar una segunda aplicación para nosotros, igual que hemos dicho que os ruego, en el nombre de Dios, que cuando miréis a vuestro alrededor veáis gente en una miseria tal de sus almas que lo que necesitan es, en segundo lugar, esto que Pablo tiene, el Evangelio. ¿Qué crees que es lo que le falta a Ciudad Real? Con mayor urgencia. No me digas que lo que le hace falta a Ciudad Real es que abran por fin el aeropuerto. Sería bueno. O que hicieran la autovía hasta Toledo. ¡Qué bien! ¿Más empresas de trabajo? Sería estupendo. ¿Más médicos para el hospital? ¿Más trabajo? ¿Más comodidades en la educación? ¿Quizá un buen teatro? ¿Y encima económico? No, seguramente vosotros no miráis Ciudad Real con esto, qué es lo que más necesita. ¿Qué es lo que necesita la gente con la que tú te codeas? Tus compañeros de trabajo, vuelvo a decir, los compañeros de estudios, los vecinos en la calle. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Bueno, si es lo que Pablo tenía y es el testimonio de Dios, por tanto nosotros tendremos que llegar a la conclusión que lo que la gente, nuestra gente en Ciudad Real, lo que necesita es el Evangelio. Cristo y Cristo crucificado. Seguramente todos diréis, sí, amén.
mis hijos no creyentes, mis padres no creyentes, mis vecinos no creyentes, etcétera, y así extendemos hasta 70 y tantas mil almas que no conocen el Evangelio. Y pensamos, con buen razonamiento, decir, sí, lo que ellos necesitan es el Evangelio y es a Cristo. Bien, si esto es así, ¿quién crees tú que puede dárselo? Llegas a Ciudad Real y dices, esta gente pobre, desgraciada, muere en sus pecados y por tanto se condenará eternamente, y que lo que necesitan, que es lo que Dios ha establecido, es Cristo y Él en la cruz para salvación de pecadores. Si vosotros estáis diciendo esto es lo que ellos necesitan, ¿no estás diciendo a la misma vez que esta es tu tarea principal en una ciudad como la nuestra? ¿Quién crees que puede llevarles el Evangelio? Si estás pensando que lo más importante es que se abra el aeropuerto, pues habla otra vez con los bancos, buscas a los comerciantes ricos que emprendan, o este señor de por ahí que ha dicho que lo ha comprado. Si lo que crees que son las carreteras, llama a Fomento y Fomento tendrá la solución para las carreteras nuevas, etcétera. Si es trabajo, economía, que cambie el ayuntamiento ciertas normas o comportamientos acerca de impuestos, etcétera, etcétera. Si eso es lo que tú crees que se necesita. Pero si estás conmigo que lo que se necesita es el Evangelio, ¿quién se lo va a dar sino tú? Si hemos llegado a la conclusión que la mayor necesidad es espiritual y que la solución a ese estado espiritual de urgencia es Cristo y el crucificado, eres tú el que tiene que dárselo. ¿Cómo se salvarán? ¿Cómo se salvarán si no hay nadie que les predique? Os llamo a la urgencia. Y no tanto ya a la urgencia como iglesia, sino a la urgencia como individuos. Si tenéis esa misma mentalidad, quizás no el llamamiento, pero sí la mentalidad, sí el corazón de Pablo, mirad a vuestro alrededor y no veáis paredes, ni arte, ni entretenimientos en primer lugar, sino que veáis a la gente en su propio estado natural de perdición. Y si sois creyentes, mirar a vuestro alrededor y ver que lo que ellos necesitan es esta medicina que por gracia no solamente nos ha sanado a nosotros, sino que se nos ha puesto en las manos para que podamos sanar a otros. La Iglesia debe de tener este llamamiento y esta visión central, de una manera central de presentar el Evangelio. No digo que sea única, pero que sí es lo primero. Lo primero es que nuestro mundo y nuestra sociedad sepa la gravedad de su estado y la solución que es en Cristo. Y por tanto, no solamente verlo, sino que tenemos que proclamarlo. No pierdas las oportunidades que Dios te da. Os lo ruego a la luz de las Escrituras. Si te surge la oportunidad de decirle a alguien que lo que necesita no es pan para su estómago, no es educación de una buena escuela, que lo que necesita en primer lugar es escuchar el Evangelio, tienes que proclamárselo. Y lo tienes que hacer en cualquier lugar. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, nos dice. Ve a ellos, no vayas con capacidades, no vayas con dones, no ponga la excusa, tú no tienes llamamiento, o yo no tengo llamamiento, yo no estoy preparado, a mí me da vergüenza, temores, yo no tengo este don. Tienes luz, tienes la buena noticia. Ves la enfermedad, tienes a tu alcance la medicina, llévala, proclámala, predica el Evangelio a nivel individual o a nivel colectivo, en todo momento y en toda circunstancia, no importa en qué momento y en qué circunstancias, de todas las formas,
esta ciudad de Ciudad Real, estos hombres y mujeres, niños, mayores, ancianos, están en una situación tan grave que no podrán encontrar salida si tú no eres la luz para esa salida. No encontrarán sanación para sus almas si tú no les llevas la medicina. Terminamos con esto. Bueno, la verdad es que al final no sé si en estas dos prioridades, las personas y el Evangelio, o estas dos conclusiones que nosotros podemos ver aquí, Pablo mirando a la gente, viendo a gente, y Pablo con la buena noticia de salvación, Cristo y la cruz, el testimonio de Dios, ¿qué es primero? Vamos a ver de que tú eres creyente y eres sensible, ¿de acuerdo? Y como eres creyente y eres sensible, quizá para ti es, primero, las personas te hacen sufrir, te dan pena y tristeza, seguramente te mueven a la oración, lo primero es la gente. Por tanto, si lo primero es la gente, ora para que puedas llevarle la medicina. Puede ser que sea lo contrario. Te has llenado de regocijo y de gozo por este evangelio que ha caído sobre ti como una bendición de gracia. De pronto estabas perdido y ahora has sido encontrado y hallado. Estabas muerto y ahora estás vivo. Tienes el evangelio, tienes la buena noticia, tienes el tesoro, lo has encontrado, has escarbado y ahora es tuyo. Esto es lo principal, la gloria del Señor en este evangelio que es Cristo Jesús. ¿Lo tienes? Pues entonces qué mejor cosa que lo repartas y que lo lleves a todas partes. Ya sea si tu preocupación principal como creyente son la gente, llévale la buena noticia. Ya sea que tu preocupación, tu interés y tu gozo sea el evangelio que tú tienes, repárteselo a la gente. ¿Qué mejor cosa? La cuestión al final es, ¿estás tú listo para hacerlo? ¿Es esta tu preocupación? ¿Tienes este evangelio? ¿Tienes esta carga? ¿Vas a volver a esconderte otra vez a la luz de tu televisor o bajo la comodidad de tus sábanas? ¿Vas a dejar esta tarea a otros? ¿Te vas a seguir preocupando por las cosas que al final no te puedes llevar y que no sirven para nada a la alma de la gente que se está perdiendo? Nuestra prioridad como iglesia, nuestra prioridad como individuos es esta gente que no tiene salida si no tiene el evangelio, y nuestro mayor y más extraordinario gozo y llamamiento que hemos podido recibir para la iglesia de Ciudad Real como Pablo para Corinto, y es repartir esta buena noticia, dar a conocer al mundo que Cristo ha venido a salvar a pecadores. Yo fui el primero y ahora el otro puede ser el segundo. Que el Señor tenga misericordia de ellos y tenga misericordia de nosotros. Amén.